ahora pues es el turno de presentarlo. David Parcerisa Puig, autor de varios libros. Bueno, lleva muchísimos años en el fenómeno ufológico, también en la parapsicología y es astrólogo también. Es muy interesante el currículum que tiene. Y como siempre, le damos la bienvenida. Es por primera vez que está aquí David Parcerisa. Bienvenido, muy buenas noches a la Casa de la Sabiduría, en la Casa del Despertar de la Conciencia. Hola Juan, encantado, encantado de verdad de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, vamos a decir así, para introducir a los teleoyentes en este programa, lo que te vamos a preguntar, ¿qué son los Anunnakis y qué, según tu modo de ver, qué vinieron a hacer hace 445.000 años, que es la estimación de lo que se ha comentado, que vinieron a modificar ese ADN del que llamamos todos? Adelante. Bueno, básicamente el tema Anunnaki, lógicamente lo dio a conocer Sitchin, ¿vale? Entonces se le ha dado pues mucha importancia a este nivel, aunque él curiosamente nunca tituló ninguno de sus libros Los Anunnaki. Lo hice yo a través de mis documentales y bueno, parece que el nombre, no sé, le producía una especie de extraña sensación, de curiosidad y aquello se convirtió pues en un fenómeno en Internet, se dio a conocer muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, yo como uno de los más destacados responsables, por decirlo de otra forma, de esta expansión de estos personajillos, pues ahora creo que tengo la obligación moral de decir que con los datos nuevos que yo he ido filtrando, verdaderamente no tiene tanta importancia los Anunnaki en sí, sino el conjunto de razas reptilianas, que hay bastantes, y que englobarían todo este cúmulo de dioses antiguos, de estos seres que adoptaron el disfraz de la divinidad en la antigüedad. Y ahí está lo importante. No es tan importante los Anunnaki, además, según nos dice Anton Parks y algunos otros como Alex Collier, por ejemplo, no son propiamente una raza, sino que hay ahí también unos filtrajes genéticos, unas clonaciones, unos procesos de ingeniería genética muy avanzada. Entonces, bueno, la visión que nos queda, el cuadro final que nos queda es que hay unas razas muy poderosas, en este caso serían los Usungal, y que aparece este nombre también en varias tablillas de arcillas sumerias, y que estas razas sí serían las encargadas de realizar estos mestizajes utilizando ADN reptil para crear diferentes variantes. Pero los Anunnaki en sí no serían una raza propiamente, sino una especie de conjunto de genéticas, lo que serían, en términos genéricos, los lagartos, los Jina Abul. Pues muy interesante como introducción y perdonad que si se ve una luz que me está parpadeando, una cosa rarísima, pero bueno, lo dejamos ahí, lo importante es que Muy, muy estemos en directo. psicodélico, muy Sí, psicodélico. Sí, modo sí, una disfrutar. cosa fuera de serie, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pedimos disculpas a la audiencia, no somos perfectos con los medios técnicos, ¿no? Bueno, ahora vamos a dar el turno a Cristóbal, que le va a realizar una pregunta, pues para mí muy interesante, y es bastante importante en este tipo de entrevistas. Cristóbal, tienes el turno de la palabra ahora. Pues gracias. David, yo siempre que cuando sigo a personas que, como en tu caso, ¿no? Siempre me pregunto cuándo empezaste, cuándo fue el interruptor que hizo, empezar a investigar esto. ¿Qué pasó en tu vida para poder querer ver más allá de lo que la gente estaba viendo? Porque eso para mí es muy importante, porque me ha pasado a mí, yo sé que le ha pasado a mucha gente que se introduce en estos campos, ¿no? Pero a mí me interesaría, quiero decir, me interesaría porque eso nos enseña muchas más cosas, ¿no? De tu trabajo y de ti, por supuesto. Es una pregunta muy interesante, pero la respuesta es muy simple. No me pasó nada. Nací así. Es decir, ya desde que salí del vientre de mi madre, ya hacía unas preguntas rarísimas para la edad que yo tenía. Yo me acuerdo la primera vez que mi madre me dijo que llegaba un momento que nos moríamos. Yo le decía, no puede ser. Pero no había detrás un sentimiento emocional de miedo, de decir, ¡ay, no quiero morirme! No, sino que había detrás una especie de retórica filosófica muy rara para un niño y decía, no, mamá, que te digo yo que no puede ser, que tenemos que seguir existiendo en otros peldaños de la realidad, esto no puede terminar así,
Me decía, ¿y por qué? Y decía, porque no puede ser que todo lo que sentimos, todo lo que vivenciamos a lo largo de toda una vida se desintegre en un instante de muerte, de desaparición, de desintegración del ser, ¿no? Y me decía mi madre, ¿pero qué cosas dice este niño, no? Entonces, luego venía mi padre detrás y me pegaba 2 hostias para que me callara. Pero yo ya salía fuera a la terraza cuando venían vecinos o amigos de mis padres, se iban a comer, hacían una cena y yo me pasaba toda la cena mirando las estrellas en la terraza. Y claro, mi padre venía y me decía, pero chaval, ¿tú no estás bien o qué? ¿Qué haces aquí? Y yo me contaba, yo no me acuerdo, era muy pequeño, muchas cosas no me acuerdo. Pero él me decía que yo con los ojos llorando le decía que yo sabía que no estábamos solos y que yo venía de las estrellas, que yo era uno de esos habitantes del infinito, ¿no? Y bueno, en fin, o sea, que es que ya lo llevaba. No es que hubiese un detonante específico en mi vida que apareciera de repente y me dijera, ahora he visto que este es mi destino. No, es una cosa que ya desde siempre, no pasó nada. Ya vine con eso y ahí me he quedado. Lo que pasa es que ha sido una lucha de muchos años, de muchos problemas que me ha traído a nivel personal. Algún día lo voy a contar, no sé si ahora sea el momento adecuado, porque es muy largo. Pero tened en cuenta que yo he nacido en un pueblo. Y en un pueblo a mí me han machacado. Me han destrozado por dentro y por fuera. Me han vapuleado como a Rocky. Entonces, Suele pasar estas cosas cuando claro, suele claro. pasar. Lógicamente, a mí se me ha dicho de todo y se me ha hecho de todo para intentar hundirme. Para que no siguiera con estas cosas. Se me ha dado una muy fuerte oposición. Mucha gente se extraña la primera vez que estuve en el plató de Cuarto Milenio, cuando me estuvieron atacando Juanjo Sánchez Oro y José Manuel Nieves, porque me iban atacando con todas sus fuerzas, con toda su artillería, y yo estaba ahí y iba haciendo así. Sí, muy bien. Pero, claro, era como que me iban disparando flechas, pero las flechas me rebotaban. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado. Todo lo que me puedas decir, ya, a no ser que me insultes de una forma en la que me faltes el respeto, entonces sí, entonces te voy a parar los pies rápido. Pero a través de argumentos, si tú me respetas, puedes decirme lo que quieras. Yo acepto y entiendo muy bien, y mejor que nadie, la mente del escéptico. Sé muy bien cómo piensa. Sé muy bien por dónde se agarra para no aceptar esta realidad. La respeto, está en su derecho, totalmente. No quiero convencer a nadie. Simplemente, lo que pretendo a través de mis vídeos y a través de mis libros, es abrir un poco la conciencia de que la gente entienda que hay otras vías alternativas para analizar la realidad. Pero no por eso quiere decir que David Parcelsa quiera imponer sus criterios, nada de eso. No. Para mí eso no funciona. Por eso te digo que estoy vacunado ya contra muchos ataques, porque en mi pueblo he sido el loco del pueblo. Entonces, bueno, ya cuando empecé a salir por televisión y a publicar libros decían, caramba, ese chico a lo mejor no estaba tan loco, pero bueno. Bueno, Sí. pues interesante pregunta. Entonces ahora sí que me gustaría adentrar después para dar paso a David Cases. La pregunta en general la hacemos todos. ¿Quién era Zecharia Sitchin? Porque también se estaba hablando de que era masón, de grado 33, y se ha hablado de muchas historias. Lo que quería saber qué hay de verdad en Zecharia Sitchin y qué hay en mentira en Zecharia Sitchin. Porque eso es importante. Hay que remontarnos Mucho. a las historias. Mucho, sí. Adelante, David. Sitchin estaba licenciado en Historia de la Economía. Él era un economista, ¿vale? Entonces, mucha gente se cree que él era profesor de historia especializado en arqueología, en hallazgos. Además, un gran lingüista. No. Lingüista, lógicamente, tenía unas nociones muy importantes. Era una persona, vamos a decir, con una facilidad para resolver ciertos jeroglíficos, no egipcios precisamente, porque el tema egipcio no era precisamente su campo, era más bien el sumerio, como todos sabéis, ¿no? El lenguaje cuneiforme, ¿no? Que se hacían con esas cuñas. Pero, desde luego, era de formación autodidacta en ese aspecto, que lo hizo muy bien, todo hay que decirlo, en muchas partes,
Pero en otras, el hombre, yo puedo entender hasta cierto punto que llegó a fabular para intentar él mismo creerse su propia historia, para que todo calzara con su propia interpretación. Pero tengo mis dudas, aún hoy, de si este señor estaba, como tú bien has dicho, también metido en algún tipo de logia, sea masónica o sea del tipo que sea. Porque para mí, aunque hay muchos tipos, la que está dentro de los sectores más poderosos del mundo, solamente hay dos, que son las masónicas y las Illuminati, que en algunas veces se cruzan esa línea y otras veces no. Que aquí hay mucha mala interpretación, hay muchos masones que trabajan para la luz, ¿eh? También trabajan para hacer el bien. Aquí está un poco liada la sociedad, se cree que todos los masones son malos. Lo que verdaderamente se puede considerar nefasto para el ser humano son los Illuminati, la orden de los iluminados, los que se creen con el poder supremo, con el conocimiento supremo de dirigir y controlar al resto del mundo. Ellos se creen que son los elegidos por estos seres, por estos dioses, y en algunos casos ellos tienen linajes de sangre, ADN de estas entidades, y se creen con el derecho de gobernarnos. Estos son los Illuminati, son los que tienen el dinero, son los que controlan todas las finanzas internacionales y las instituciones educativas, de ocio, etcétera, etcétera. Todo, prácticamente. Entonces, bueno, me he perdido y ya no sé cuál era la pregunta. No, pero sí, está Ah, muy sí, Sitchin, bien, sí. Sitchin. Sí, Yo, sí. la verdad, no me extrañaría de que Sitchin hubiese estado metido en algo de esto. No me extrañaría. ¿Por qué? Porque al final, cuando coges de forma global todos los trabajos de Sitchin, hay una parte muy válida, en la que lo he dicho muchas veces, él introdujo el tema de Sumeria, hizo que la gente se interesara por esa parte tan olvidada de la historia, ¿no? Que al fin y al cabo debería de ser lo más importante, porque son los inicios, o al menos lo que son los registros, los primeros registros escritos de la historia. Luego, bueno, podemos hablar de la Atlántida, de Lemuria y todo eso, pero registrado en escritura es de lo más antiguo que se conoce, ¿no? Entonces, en ese aspecto, muy bien, fantástico. Le colgamos la medalla a Sitchin de que fue un gran, introductor del tema. Pero luego ya la interpretación, coges el libro perdido de Enki, por ejemplo, y te das cuenta que aquello no solo no tiene ni pies ni cabeza, sino que es todo, está inventado totalmente, hay que decirlo así, sé que mucha gente se ofende, pero está todo hilado de tal manera que encaje con su visión del tema de estos seres, de estos dioses antiguos. La visión de Sitchin era muy lineal, en el aspecto de la física elemental, los ovnis, los objetos estos en los que ellos se desplazaban por el espacio, eran objetos con motor cohete, iban como cohetes, se aceleraban aprovechando el centro de gravedad de los cuerpos celestes, bueno, unas historias que dices, bueno, esto parece Barrio Sésamo, ¿no? Arriba y abajo, o sea, la ciencia más elemental. Entonces, bueno, ahí es donde yo más empecé a diferir. Y hay que decir también que cuando yo empecé a hacer la saga de los Anunnaki, ya en el primer capítulo, si no recuerdo, no, primero o segundo capítulo, yo ya dije que difería completamente de Sitchin en cuanto a considerar a los Anunnaki como humanos como nosotros. Yo ya dije que eran reptilianos. ¿Por qué? Porque ya llevaba muchos años estudiando el tema reptil. Ya llevaba muchos años detrás de la pista de estas entidades en tantas culturas. Entonces, bueno, valoración final de Sitchin. Hay una parte válida, por supuesto que sí, no se puede desechar, pero hay otra parte o un momento en su vida en que dices, este señor realmente fabuló, manipuló esos textos para hacerlos coincidir con su interpretación personal y que no, al fin y al cabo no decía nada, porque no nos daba un porqué, una razón profunda de por qué nos crearon. Él decía, sí, somos esclavos, bueno, sí, nos crearon como raza esclava, pero nada más, no entraba dentro de ese enfoque, digamos, que poseemos ahora muchos investigadores, de que se alimentan de nosotros. Y ahora con eso podemos entender de una forma pues mucho mejor, más en profundidad, y sobre todo esta visión nos ayuda a entender por qué el mundo está como está. ¿Qué es lo que ha pasado aquí?
cómo se han creado todas estas sociedades secretas a través de estos linajes de sangre, etcétera, etcétera. Aquí ha ayudado mucho David Icke, por supuesto, ha sido una pieza muy importante, porque es el que nos ha traído las herramientas conceptuales para entenderlo. Pero insisto que para mí el mejor es Anton Parks, sin ningún tipo de duda. Anton Parks. ¿Y por qué? Porque para mí, en mi humilde opinión, tiene toda la razón. Todo lo que él apunta, toda la línea de investigación que ha llevado, es incuestionable. Lo que pasa es que la gente hace un poco, la gente que no entiende de este tema, no ha profundizado absolutamente nada y dicen, yo es que, bueno, Parcerisa solamente habla de Anton Parks. Ya no me interesa tanto porque, bueno, debería de diversificarse más, tal. No, a ver, yo diversificado lo estoy. Yo leo muchos libros, leo muchos autores, pero tengo que decir que como este no me ha convencido ninguno. Y por algo será. Por algo será. Entonces yo creo que mucha gente lo que hace es esa famosa, bueno, cumplir con esa famosa frase de Groucho Marx, famoso Groucho Marx, que decía, ya he terminado la crítica, pero aún no me he sentado a leer el libro. Sí, sí, una buena ironía y totalmente de acuerdo. Lo que queríamos decir, David, es que estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, Manuel se ha caído de la llamada, pedimos disculpas por estos fallos técnicos. Pero bueno, muy interesante esto porque he leído un poco de Anton Parks y bastante me cuadra. Pues deberías de leer un poquito más, Juan. Sí. Bueno, pues me anotaré. Te lo recomiendo. Porque he visto... Te lo recomiendo, Sí, pues seguro estará muy interesante. Ojalá que alguien le haga una entrevista a algún medio español que se interese por hacérsela. Vamos a ver si esa persona puede ser yo, porque tengo, vamos a decir, algún contacto con él. Bien, 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 muy interesante. Ojalá que lo logres y estemos atentos si lo anuncias como exclusiva. Ya veremos, ya veremos. Sí, sí, desde luego que sería una exclusiva, sí. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues ahora vamos a dar el turno a David Cases. David, tu turno. ¿Qué es lo que le quieres preguntar? Tú como amante del misterio, David, y que llevas mucho tiempo siguiendo pues, muchísimos temas en general, ¿no? Bueno, a ver, yo en principio, de todos los que estamos hoy aquí, posiblemente sea el que menos conozca tu trabajo. Realmente he estado desconectado, como ya he indicado hace un rato, de este mundo del misterio. Entonces, para reconectarme un poco, pues igual me gustaría saber en qué se basan todas esas conclusiones a las que has llegado, pues para saber un poco más acerca de todo esto que estáis contando ahora. Bueno, ¿te acuerdas la canción que zanja con la película Acorralado? It's a long road. Sí. Es un largo camino. Entonces, bueno, sería un poco el Quijote en un minuto, pero bueno, te lo voy a resumir. Vamos a ver, lo más interesante para mí, aparte de los hallazgos arqueológicos, que siempre están ahí, como algo pues que quizás se le concede mucha importancia porque es algo material, mesurable, que se puede analizar, se puede hacer la prueba de carbono 14, etcétera, etcétera. Pero para mí lo más importante no es eso, sino lo que nos dicen los textos. Y sobre todo lo que nos dicen los textos de las culturas más antiguas, casi de la protohistoria, ¿no? Cuando tú coges todos esos datos y los comparas con el resto de culturas del mundo y te encuentras que hay unos paralelismos tan asombrosos que hablen de seres enfundados en escafandras, seres o naves o morfologías tan parecidas, que hablen de efectos radioactivos en las personas, que hable, por ejemplo, en la Biblia de personas que tocan el arca de la alianza, que era el símbolo de unión entre Yahvé y el pueblo judío, y que quedaban llagados, que se les caía a la gente las uñas y el pelo ante ciertas explosiones que nos recuerdan a las explosiones termonucleares, que nos recuerdan a la primera explosión, creo que fue en el año 53 en Álamo Gordo. Entonces, de las primeras pruebas que hicieron. Entonces, pues bueno, ahí vas viendo efectos, sobre todo para mí eso es lo más concluyente, efectos de alta tecnología, de armamento nuclear, y que se dan en la India, se dan en África, se dan en Mesopotamia, se dan en México, en Australia.
en Japón. Es decir, es algo que no importa la época, no importa el lugar, siempre es lo mismo. Siempre en todas partes hay los mismos tipos de rituales, de sacrificios de sangre. Estos dioses son seres que necesitan sangre, necesitan realizar sacrificios de personas y de animales. Es una insistencia obsesiva, demasiado importante, relevante como para obviarla. Y sobre todo vemos analogías entre todos estos personajes que son representados como reptiles, como serpientes. Entonces, claro, llega un momento que dices, bueno, vamos a ver, los únicos sitios, las únicas regiones del planeta donde no se manifiesta todo este simbolismo ancestral de la serpiente, por ejemplo, son los únicos sitios donde se ha conseguido borrar su historia. Pero si consiguiéramos probablemente recuperarla, aparecería por ahí el lagarto otra vez. Entonces, bueno, claro, con todo eso, uno llega a la conclusión de que desde el principio de la historia hemos sido visitados, bueno, no vamos a entrar en otros conceptos de creacionismo, pero vamos a decir visitados, controlados por otras entidades, desde el principio. Y aparecen, bueno, ya no tenemos que ir más para atrás, ya en el siglo XX hay suficiente, iba a decir literatura, no, casuística que ya cada vez pues fue, lógicamente, con el avance científico mejor registrada, con mayores detalles, de visiones celestes que poco a poco esos objetos ígneos dejan de verse en el cielo y aparecen en la Tierra. Aterrizan esas naves, muchas veces con un tren de aterrizaje, con escalerillas. Descienden de esas naves una serie de humanoides, también con escafandras muchas veces, con efectos físicos muy parecidos a los que hablaba la Biblia hace miles de años. Personas que han muerto, personas que está registrado, documentado médicamente cómo orinaban un líquido negro, que es un efecto típico de la radiactividad. Personas que realmente pues, han sufrido grandes estragos ante la proximidad hacia estos objetos, ¿no? Entonces, añádele a todo eso a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando empieza, lógicamente, todo en la era moderna de los platillos volantes. Sabemos ya que Hitler manejaba también con estas entidades, que había accedido, no vamos a decir contactado, vamos a decir accedido a una serie de planos técnicos para la construcción de naves espaciales, que muchas veces no solamente eran aeronaves terrestres, sino que tenían capacidad de exploración espacial, de desplazarse hacia la Luna o hacia otros planetas. Estamos hablando de los años, principios de los años 40, finales de los 30, ya tenían esa tecnología. Todo esto se ha sabido a través de la operación Paperclip, que desde el Estado Mayor del Pentágono se llevó a cabo una serie de pasaportes, vamos a decir, inmunidad diplomática para pasarlos en territorio estadounidense. Ahí está, por ejemplo, uno de los comandantes de las SS, Wernher von Braun, que fue uno de los miembros fundadores de la NASA y estuvo mucho antes operando varios años en la base de Bright Sands en el área balística. O sea, y todo eso con toda la, vamos a decir, con todos los cargos disueltos de sus crímenes de guerra. Porque esta gente, no hay que olvidar que habían realizado experimentos en los que habían muerto cientos de personas, pilotos que habían subido en sus primeros prototipos muy precarios que se habían estrellado y ahí había muerto mucha gente. Todo eso, archivos borrados, no pasa nada. Inmunidad diplomática, todos para Estados Unidos. Entonces, bueno, vas mezclando todo eso y luego ya empieza año 47 el tema de que ya, bueno, lógicamente los rusos ya no sabían si eran americanos, los americanos no sabían si eran rusos. Todos esos objetos que violan el espacio aéreo de un país realizan maniobras imposibles para las aeronaves de la época. Y bueno, yo he hablado con pilotos, conozco militares de alto rango, y lo digo así, y me han dado mucha información sobre estos temas. Yo creo que hoy en día decir
que los militares no saben nada, decir que los gobiernos no saben nada, y seguimos escuchando lo que diga Stephen Hawking, o aún leyendo libros de Carl Sagan como si ese hombre fuese el gran profeta del siglo bueno, del siglo XXI, no del siglo XX. No, o sea, realmente todo esto ya forma parte de la historia. Esto es un montaje, señores. Estamos viviendo en un planeta cárcel, en donde estos seres no vienen de fuera, ya han estado aquí siempre, controlando a la humanidad desde su núcleo, desde su seno mismo. Y eso interesa mucho a través de Hollywood, siempre hacernos creer las grandes invasiones alienígenas, una amenaza. No, perdona, es que si viene algo de fuera va a ser bueno, porque lo malo ya está dentro. Eso es un concepto que yo considero muy importante para vacunarse contra la manipulación de esta Matrix holográfica. Lo que quería preguntar antes de dar paso a Manuel es lo siguiente. Has nombrado Paperclip, has nombrado a Ernest von Braun. Existe una foto histórica con el mismísimo John Kennedy en una de las bases de la NASA. Es decir, la NASA lo fundaron los de la SS, porque gracias a estos personajes como Sidney Gottlieb, que era el del MK Ultra, y luego estaba también otro señor más, muy famoso, que no recuerdo ahora. Estos personajes dieron a Estados Unidos toda la tecnología, y luego en el 53, cuando, vamos a decir así, el MK Ultra se tenía que haber llamado Mind Control con K, pero los americanos lo refundaron como MK Ultra Mind Control. Entonces ahí lo fundaron más la SS que los americanos que había por aquel entonces, porque los misiles del V2, el V4 procede de la SS, de nadie más. Y el Saturno 5. Claro. Totalmente contigo. Bueno, paso al turno a Manuel, porque Manuel Pitarch, tiene un tema muy interesante que, bueno, que hoy lo ha estado comentando en privado, que es el tema de los chemtrails, ¿no, Manuel? Que es sí, pero sí. Antes, perdona, le voy a hacer un par de preguntas a nivel más personal vale. de lo que es David. Cuando empezó, como ha empezado un poco sus inicios, yo sé que él era muy amigo de Antonio Rivera, que era el gran maestro de la ufología y Sir en el Congreso, en el Parlamento británico, le hicieron Sir por justamente hablando de los temas. En la Cámara de los Lores de Gran Bretaña. De los Lores. Y entonces yo sé que tú tienes una gran amistad con él y me gustaría que comentaras un poquito eso. Y otro tema que yo, bueno, lo sé personalmente por ti, de que yo sé que algún abuelo tuyo o algo así había tenido algún chip conectado o algo así, me suena, ¿no? Me gustaría que comentaras un poquito ese tema para ver un poco tus inicios y bueno, con el gran maestro Antonio Rivera, que ha sido bueno, mentor de él, ¿no? Va muy bien esta pregunta, viene al pelo porque una cosa va ligada con la otra. Yo conocí a Antonio Rivera gracias a una experiencia que tuvo mi abuelo. Yo tenía 14 años cuando mi abuelo empezó a contarme una serie de vivencias que había tenido. De pequeño, había visto lo que él decía, y lo decía así, un hombre volando, un hombre volador. Y eso le había impactado muchísimo, ¿no? Conociendo a mi abuelo, una persona pues con los pies en la tierra, un hombre que no era para inventarse ningún tipo de fantasías, incluso a veces habiendo, por ejemplo, sucedido algún tipo de vivencia que era para exagerarla un poquito. Podía exagerar un poquito, él no, él era literal. Vamos, te decía justo tal como había ocurrido, sin cachondeos. Entonces, claro, te viene tu abuelo con 14 años y te dice, mira, yo vi un hombre volando con todo lujo de detalles, que llevaba una escafandra en la cabeza, todo vestido de negro, con los brazos clavados al cuerpo y bajando así. Y bueno, y a partir de ahí, pues yo consideré que aquello podía considerarse un encuentro del tercer tipo, según la clasificación de Joseph Van Hynek, máxima autoridad en ufología a nivel mundial. Y entonces, pues nada, llamé a la revista Año Cero con 17, ya tenía 17 años yo, y me dieron el teléfono de Antonio. Y fíjate que nada, llamé y enseguida pues conectamos, le interesó muchísimo el caso, me dijo, yo estoy ahora con 3 o 4 casos, me dijo, de humanoides voladores, como el mismo que me estás contando. Dice, quiero conocer a tu abuelo. Entonces lo que hice fue desplazarme a su residencia, San Feliu de Codinas, y ahí fue cuando nos conocimos los tres, ¿no? Mi abuelo, yo y Rivera. Y a partir de ahí nació una amistad muy bonita que se prolongó durante, pues eso, casi los 10 años últimos de su vida.
bueno, él venía muy a menudo a mi casa, lo invitábamos a comer y nació una amistad pues realmente muy, muy bonita. Yo, gracias a su buen hacer, pues me presentó a investigadores como Josep Guijarro, a Javier Sierra, que luego se resultó ser uno de los grandes novelistas españoles de más éxito, de más renombre. Por ejemplo, pues Ignacio de Arnaude, también gran amigo de él, me lo presentó, nos hicimos muy amigos, es un investigador sevillano. Bueno, entonces vamos a decir que Rivera me abrió las puertas de la ufología en España y bueno, me dio a conocer a mucha gente. Pero yo llegó un momento en mi vida en que vamos a decir, me escondí un poco de todo esto por una serie de obligaciones en el ámbito profesional que no me permitían, no tenía tiempo para dedicarme a esto. Y entonces, bueno, yo se puede decir que ya tiré la toalla pensando que ya no podría dedicarme a estas cuestiones, ¿no? Entonces fue cuando pasó el gran milagro de los Anunnaki, del documental, y ahí pues pude volver otra vez a retomar toda esta historia de la investigación. Pero vamos a decir que el germen de todo eso fue, primeramente, el hecho de que mi abuelo había tenido esta experiencia y gracias a conocer a Rivera, gracias a eso, ¿no? Pero la afición a estos temas, como te he contestado antes, Cristóbal, ya viene desde siempre. Bueno, muy interesante. Manuel, ¿tienes alguna pregunta más o...? Bueno, yo le comentaría ahora lo de los Chertrais, que es lo que habíamos comentado antes, de que si tiene que ver todo esto con todo este tema, ¿no? Quiero decir, hay un encubrimiento por parte de los gobiernos de todo esto que está contaminando nuestros cielos y que la verdad es que cuando se vienen explicaciones son nulas. Entonces tú como investigador, y sé que estás muy bregando en esos temas, ¿nos puedes contar algo o no? El tema de los chemtrails yo creo que es uno de los temas más difíciles mientras no contemos con, vamos a decir, un grupo de físicos y químicos que se dediquen prácticamente a diario a analizar estas muestras, ¿eh? Porque los resultados que se han arrojado son poco volátiles. En algunos casos se ha visto claramente que son metales pesados, pero es que en otros casos se ha también hablado de nanotecnología. Es decir, vamos a decir, mini robots capaces de introducirse dentro del cuerpo humano, sea por la nariz, por los ojos o por la boca. Y a saber lo que están haciendo dentro de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, el tema es serio, el tema es muy serio. Luego también hay que tener en cuenta otra cosa. La élite nunca trabaja para un solo fin. Cuando desarrolla algún tipo de actividad en la que se hace necesario un presupuesto muy amplio, mucho dinero, mucho esfuerzo, muchos años, mucho tiempo, siempre hay varios pájaros para matar de un solo tiro. O sea que no solamente es un fin, son varios. Yo creo que posiblemente esa otra carta en la manga que les quedaría a los Illuminati es el proyecto Bluebeam, que desde luego todos vosotros debéis de conocer sobradamente. Entonces, claro, detrás del proyecto Bluebeam estamos hablando de tecnología holográfica. ¿Y qué sería la pantalla? La pantalla podría ser en nuestros cielos estas trazas químicas que están echando, que probablemente no sea algo que se acabe disolviendo, sino que pueda llegar a permanecer o incluso a acumularse, porque hay algunos químicos que han estudiado diferentes muestras de chemtrail y te dicen que es acumulativo. Esto queda acumulado en los árboles, en los troncos de los árboles, en las piedras, en los minerales. No es algo que venga una lluvia y se va. No, aquello permanece, contamina el ambiente y provoca, sobre todo, ataques de asma y de alergias a los seres humanos. Es decir, estamos hablando de un tema que no sabemos cuál es el fin último. Bueno, parece que tienes un ataque de asma también. Sí, pero, vamos, hablando de estos temas... Eso es lo que has comentado antes, que has visto. Bueno, lo que quería comentar, bueno, pedimos disculpas porque Manuel esté constipado, tenemos temperaturas a veces que nos perjudica y que no. Habrán fumigado por ahí donde viven. Sí. Bueno, hablando de la nanotecnología, es un tema que lo he tocado, bueno, lo he hablado con Alfred Labremont Webre
Y él me hablaba de que esto también va relacionado con el famoso gunstalking, que son ataques de radioactividad que se hacen a través de los microondas, las ondas de la electrónica. A mí me pasaron hace un tiempo un documento que en España, entre esos 250 ataques, habían casos más frecuentes en Andalucía, de gente que había sido víctima de MK Ultra, ¿no? Y hablé con una señora llamada Melanie Brichan que me estuvo comentando que en el mundo existe 1 millón de casos. Y ella pertenece a una organización que se dedica a dar conferencias sobre temas de esto de nanotecnología y del gunstalking. Entonces es un tema muy serio y el Tribunal de los Derechos Humanos no está haciendo nada. No se algo pronuncia. se está, no, y algo se esconde entre manos, porque como tú decías, ¿quién está detrás? También está la compañía paramilitar, Blackwater, Monsanto y los que están más arriba. Bueno, yo generalmente, Juan, ya intento siempre hablar de estas cosas de forma muy genérica. Sí. Y con eso te lo digo todo. Porque es un tema que da miedo. Es verdad, y bastante miedo da. Gente que están en sus casas que de repente son víctimas de algo que lo hacen a control remoto. Es decir, no hace falta ya que los tengan que secuestrar. No, a través de una oficina, como el tema del HAR, pues hacen lo mismo. Es decir, son casos delicados. Yo he tenido en mis manos y lo sigo teniendo fotografías de Y son personas que han casos, sufrido. sí, y son casos en los que a veces es verdad, ocurre eso, puede ocurrir, pero también mucho cuidado porque también hay gente que está muy enferma. Verdad, es verdad. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Habré conocido a lo largo de mi vida, yo qué sé, cientos de personas que tenían todos los síntomas de la esquizofrenia. Y claro, ellos te lo cuentan como algo real. Lógicamente ellos lo viven como algo real. Pero piensa que está muy relacionada la esquizofrenia con eso de decir, por ejemplo, que tienes un empaste dental que hace un efecto de recepción y que puedes llegar a oír voces y qué tal y qué cual. O decir que les están dando códigos a través de la televisión. Mira, yo he tenido a un amigo mío que, bueno, sufrió también una esquizofrenia. Y me decía que le picaban el ojo en la tele. Las artistas de la tele le picaban el ojo. Sí, sí, sí. Pero luego he conocido otras personas no con esquizofrenia, sino con demencia, abueletes, ancianos con demencia, que dicen lo mismo. Fíjate qué curioso. Tan curioso que Te es. dice lo mismo. Entonces, bueno, hay una relación causa-efecto entre estas, vamos a decir, paranoias de creerte que, pues eso, que te están controlando a distancia, con ondas, que eso existe, nadie lo niega, de que hay una tecnología psicotrónica en toda regla, eso es cierto. Y en eso, muchas veces, los psiquiatras, antes de dar carpetazo al asunto y decir que uno tiene esquizofrenia, tendrían que informarse, porque eso es real. Pero no hay que negar también el caso clásico de la persona que está completamente esquizofrénica, ¿eh? Y es un tema en el que los investigadores tenemos que rápidamente separar un poco el trigo de la paja y decir, bueno, este individuo está para encerrar, pobrecillo, ¿eh? Cuidado con eso porque y luego la paranoia, por supuesto. Pero fíjate que ese tipo de armas, las psicotrónicas, es que es un tema que está... Hay casos que serán falsos, pero los que he conocido, entre 4 y 5 casos, son reales. Sobre todo en Malasia, en Bélgica, en Berlín y ahora otro que me ha entrado nuevo, en Viena. Son ya como 6 o 5 casos, pero que tienen un mismo patrón. Incluso hay informes médicos y una chica española también, Consuelo Golmar, que un saludo desde aquí, que también a través de una radiografía se le encontró un implante de un chip. ¿Cómo nos explicamos eso? Bueno, eso es para otro programa, pero es un tema escandaloso. Bueno, ahora pues vamos a dar el paso a Cristóbal. Cristóbal, te doy el paso, adelante, cuando quieras. Bueno, añadiendo un poquito a esto que estábamos comentando del control, ¿no? Y del control de masas, ¿no? Porque esto al fin y al cabo es un control de masas. Me llegó una información hace muy poco, aunque esto no es nuevo, de que están empezando a implementar lo que es el control por el tema olfativo. O sea, el tema olfativo, dentro de nada va a llegar la tecnología, ¿no? En el que, por ejemplo, alguien se va en una realidad virtual, por ejemplo, en un juego,
Olores, olores. Y eso ya lo están implementando en las tiendas, en los grandes comercios, con un cierto olor te dice qué comprar, qué no comprar. Y eso, ya hay gente que está, eso es la psicología del olor. O sea, entonces, yo creo que esto, aunque parezca paranoia, aunque parezca, existen las empresas que lo fabrican. Existen Añadiendo a esto también lo de la nanotecnología, me estaba acordando del proyecto Avatar 2045. El proyecto Avatar 2045, como sabéis, que quieren hasta el 2045 implementar pues nuestra conciencia, meterla en a un artefacto tecnológico e incluso separar ya todos nuestros órganos y ser completamente cibernético o, en este caso, con un avatar, ¿no? Esto se llama lo que es el negocio de la vida eterna, ¿no? Sé de llevan ya tiempo, en el 2045 quieren implementar esto, pero ya va habiendo avances. Y digo lo de la nanotecnología porque dentro de ese proyecto también está, dentro de ese proyecto, ¿no? Lo que está claro que estas entidades, hablando así un poquito de las entidades antiguas, ¿no? Y yo muchas veces me pregunto, ¿no? ¿Qué tendrá este planeta? ¿Qué tendrá este planeta, este sistema solar, ¿no? Que parece que toda, yo no digo la maldad, ¿no? En este caso, se centra en este planeta. ¿Qué ocurre? ¿Qué tendrá este planeta, ¿no? ¿Qué tendremos nosotros que quizás esas entidades no tienen, que quieren de nosotros, ¿no? Entonces, es un control constante en el momento que vengan a marcarnos, ¿no? Bueno, ya estamos marcados, somos números, ¿no? Para las élites. Bueno, ya se está claro. Adelante. Bueno, yo lo digo por la implementación de los chips, ¿no? Que tenemos subcutáneos, ¿no? Que vamos a tener, que ya se está implementando incluso en empresarios mexicanos, ¿no? Y hay 1000 empresarios mexicanos que están con unos chips receptores para el tema de los secuestros, ¿no? Quiero decir, esto ya se está implementando, ¿eh? Esto se está implementando. Y el abuelo que tiene Alzheimer. Ahí está. Todas estas para cosas que no se pierda, localizador, ¿eh? Bueno, esto es lo de siempre, jugar con el miedo, con la ignorancia de la gente, con la falta de información. Siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, dices, ¿qué tiene este planeta? ¿Qué tiene este planeta especial? Lo que tiene este planeta es que es una cárcel. Y el granjero no quiere que se escape el ganado, así de simple. Es la forma más fácil de entenderlo, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé si eso ya a veces llega incluso a otros planos, más allá de la tercera dimensión. Sí. No vaya a ser que también nuestras almas se cosechen en el otro plano. Eso es algo en lo que últimamente estamos intentando cuestionar un poco todos esos episodios del túnel de la luz y todo eso. Pero bueno, es otro tema ahora, no voy a entrar en eso, pero desde luego es un asunto muy serio, porque vamos a decir que sería la base para entender la reencarnación. O sea que es un tema que ahora quizás nos salimos un poco del asunto que estábamos tocando, pero bueno, que todo está relacionado con que básicamente estamos aquí porque queremos. Es decir, no podemos ver a estas entidades como algo ajeno a nosotros. Es esclavo aquel que quiere ser esclavo. En nosotros está el poder para liberarnos. Si ellos están en el poder es porque están sostenidos encima de nuestros hombros, nosotros les estamos apoyando, ¿no? Entonces, en realidad la solución es fácil, lo que cuesta es tomar la decisión de hacerlo. Y es importante que cada vez haya más jóvenes divulgadores como tú, Juan, y que vayáis ayudando, luchando poco a poco a eso, porque dentro de 20 años yo ya tendré 60. Bueno, pero la edad no importa. Y luego 20 más, 80, pero bueno. Entonces hay que dejar el listón, claro que sí. Lo que importa es nuestra alma espiritual, esto es carne solo, porque nosotros seguimos viajando después. Eso es lo que me gusta decir, porque nunca hay que decirnos que somos mayores. Siempre hay que mantenernos en esta línea, ¿no? Por supuesto que sí. Yo en el fondo me siento un chavalín, pero los años van pasando.
Sí, es verdad, los años pasan muy rápido, fíjate, es un caso también muy interesante esto de la máquina del tiempo, ¿no? Que eso para otro programa. Fíjate que yo a veces me he planteado la posibilidad de qué pasaría si ahora de repente te vinieran un grupo de personas de 80, 90 años con la apariencia mía, de 40, de un tío de 40. ¿Qué pasaría? Me pregunto, ¿envejecería yo también? ¿O al contrario, me permanecería en ese mismo estado? Es decir, la pregunta es, ¿envejecemos porque vemos al que tenemos al lado envejecer? Porque se nos ha dicho desde jóvenes, no, es que el promedio de vida son 80, 85 años. Esto lo están controlando de tal manera que nosotros nos creemos nuestra propia realidad. Si a ti te dicen que te vas a morir con 50, te vas a morir con 50, pero segurísimo. Porque no tenemos ni idea del enorme potencial que tenemos a nivel neuronal y energético para controlar todas las funciones vitales de nuestro organismo. ¿Y si somos infinitos? ¿Y si somos inmortales? Pero nos han dicho que no. Nos han dicho que no y así es. Llegamos a cierta edad y fecha de caducidad, señores. Me voy a morir pronto. Me queda muy poquito. Claro, yo a veces realmente lo dejo en el aire. No es que yo tenga una respuesta definitiva a estas cosas, ¿no? Pero me planteo este tipo de historias. Pero yo creo que esos son pensamientos, David, más filosóficos, ¿no? Que nos hacemos a nuestra edad, porque yo creo que tenemos la misma edad. Tú y yo. Yo voy a cumplir 41. Pues entonces soy yo más viejo que tú. Muy poquito, ¿eh? Bueno, pero el tema es que, claro que el tema de la eternidad y todo este tema, pero yo lo digo, lo que he dicho yo antes es la conexión que hay. Porque si desde la antigüedad estos seres han estado encerrándonos aquí y quieren algo de nosotros, ¿por qué ahora matarnos? ¿Qué están viendo ahora en nosotros? ¿Por qué ahora eliminar esta raza ahora? Claro, porque si antes nos querían, ahora ya no. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, está claro que hay miedo detrás, por algo será. Sí, pues entonces quiero decir que la libertad, yo creo que la libertad yo creo que hay dos clases de libertad. Yo siempre he dicho que somos seres y humanos. Nuestra parte humana es la que nos enfermamos, etcétera, etcétera. Pero la parte del ser, que es la que creo yo que es la que tú y yo creo que entendemos como eterna, ¿no? O como infinita, etcétera, etcétera. Esa es la que no quieren que lleguemos a ser como debemos de ser. Entonces, ahí yo creo que las culturas antiguas y estos seres, que para mí son seres muy oscuros, en el sentido oscuros, de los que están detrás de ciertas cosas, son los que han manejado a que el hombre se sienta como estamos ahora. Que creemos que somos libres, pero no somos libres. Hay algo, parece, en el interior, ¿no? Y nos mandan todas estas cosas, nos mantienen entretenidos con todos estos temas, la televisión. Bueno, yo no hablo de televisión porque muchas más cosas, ¿no? Pero hay mucha gente claro. últimamente me ha sorprendido gratamente, esto hay que decirlo. Mucha gente me dice que ya no pone la televisión y que lo que hace es poner directamente en su televisor sus canales de YouTube y van viendo YouTube, van viendo sus vídeos, JL, Vicente Fuentes, Parcerisa, Iván Martínez, CSI Juan. Y claro, dices, ostras, es increíble. Ya hay gente que está, vamos a decir, intentando ver la vida de otra perspectiva. Decir, bueno, señores, hasta aquí he llegado, ya no puedo más. Estoy saturado de políticos, vamos a decir, religiosos corruptos, pederastas. Esto ya no se sostiene por ningún lado. Claro. Entonces, claro, mucha gente ya, claro, se acerca a las conspiraciones, pero ya no porque le interese el misterio, sino porque ya ve que no funciona, hay algo en los cimientos de la civilización que no funciona. Entonces, vamos a arrimarnos un poquito a esa visión alternativa, a ver qué es lo que nos ofrece, porque es que ya está bien. Sí, aplaudo. Sí, Manuel. Sí, no, perdona, yo diciendo un poco lo que decía David y lo que decía aquí el amigo, que hay un despertar de conciencia ahora de la gente. Es decir, nos estamos cuestionando todas las enseñanzas que nos han dado o que nos han programado
nos están dando cuenta que están corruptas o que están caducas. Es decir, es como en un software donde se mete un virus, ¿no? Y funciona mal. Nosotros tenemos todos un virus que ha sido las religiones, que han sido la política, que ha sido la economía, que nos estamos dando cuenta que todo es una falacia. Entonces, a partir de aquí hay un despertar de conciencia y somos co-creadores. Estamos empezando a entender que somos co-creadores con nuestra propia realidad. Y a partir de esa frecuencia podemos empezar a ver estos seres que están más avanzados dentro de nuestro universo. Es decir, hay un despertar poco a poco. Al principio era muy poca gente la que se dedicaba a investigar estas cosas. Gracias a las nuevas tecnologías, pues está la vasta. Cualquiera puede ponerse que tenga un poco de curiosidad. Antes tenías que ir a revistas especializadas, como decía David, Año Cero, habían 4 revistas en España o otras 4 en otro país, y tenías que ir tú a buscar esa información y veías pequeños artículos. Hoy en día te pones en internet y puedes ver, bueno, Sí, una pero barbaridad de información increíble. has puesto un mal ejemplo. Porque Año Cero sigue siendo una de las mejores revistas de misterio. Sí, no. Y mira, fíjate que yo he sido fiel a esa revista y la he considerado siempre la mejor. Y he acabado publicando en ella. Fíjate qué casualidad más curiosa. ¿Qué cosa? Bueno, es que... No, estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué decirte? Pero hay eso, hay un despertar de conciencia. Sí. Y no sé... No, pero quiero decir por ejemplo, que hay, muchas entrevistas. desde luego ha habido muchas revistas, grandes publicaciones, otras no tan buenas, pero la que para mí se ha mantenido siempre firme es Año Cero, sin duda. Y por Sí. Enrique, por supuesto. Enrique, Sí. para mí es de los mejores investigadores que ha habido en España. De la vieja Bueno, escuela. De la vieja escuela. Imagínate que a Enrique yo lo sigo desde la revista Algo, que además las tengo guardadas y archivadas y tal, que cuando me hice amistad con él, lo primero que me dijo, ¿de qué lo conocía? Y dice, pero tú eras muy pequeño. Digo, sí, yo era muy pequeño, pero ya me gustaban estos temas y además lo tengo archivado y lo tengo coleccionado, las revistas, Sí, ¿no? sí, Y le sí. seguía ya de ahí. Y Año Cero, como dices tú, es una gran revista de divulgación. Pero ya no hablemos de centrado en una revista, otra, mejor o peor, sino No, hoy en día la gente... claro. Sí, sí. No, ya te he entendido. Hoy en día- Lo que te decía es que el Sí. ejemplo quizás no era Sí. el adecuado, ¿no? Porque es No, una lo gran que pasa revista. Lo que sí que pasa que hoy en día tanto la ciencia como la religiosidad han roto esa barrera y se están uniendo en una espiritualidad y en esa conciencia única de cada uno, pero que al mismo tiempo está colectiva, somos uno, digamos así. Y tú eres co-creador, ese Dios no lo busques fuera, lo tienes dentro de ti. Y si lo experimentamos y hacemos los milagros, como decías tú, somos inmortales. Nos han enseñado a decir que no somos inmortales. Pero Bueno, que somos estamos finitos, aprendiendo. Claro. y tal. Pero la gente no se da cuenta Pero que que estamos aprendiendo eso. cuando uno sufre un ataque al corazón, una muerte súbita, detrás hay un componente emocional que no viene de ayer. Que hay Pero es un que además te proceso, digo más, hay un David, proceso. aquí- Bueno, que... No, pero te digo más, David. Es decir, a través de internet, por ejemplo, yo he visto médicos tradicionales, de medicina tradicional, que están haciendo seminarios diciendo que hay otro tipo de médicos que no son tradicionales y que enfermedades que ellos no pueden curar, pues llega un señor sencillo que a lo mejor con sus manos cura a aquel enfermo que es terminal. Y entonces están haciendo seminarios a la medicina tradicional diciéndoles, oye, que esto existe, que esto es real. Y lo hizo un médico prestigioso y está llevando muestras. Es decir, hay un cambio de paradigma a nivel Bueno, de la dímelo a mí, humanidad. que yo estuve Claro. a punto de perder un dedo del pie con una infección, estaba lleno de pus. Ujú. A aquello le faltaba una semana para ponerse negro y probablemente gangrenarse. Entonces me dijo el médico, o te tomas antibiótico o vas a perder el dedo. Y cogí el antibiótico, lo compré y cuando llegué a casa dije, bueno, ahora es el momento de decidir en qué creo. ¿Creo en la medicina oficial o creo en la alternativa? Y cogí, lo tiré a la basura, el antibiótico, y me puse en una palangana agua de mar pura. Metí el dedo y 2 horas diarias y al quinto día mi dedo estaba curado. Y eso no lo digo yo, puede decir cualquier amigo de los que en esos días me vio o mi familia. O sea, es que hay un momento que tú dices, bueno, yo divulgo estas cosas, yo defiendo
el agua de mar, las propiedades tal, pero ahora resulta que me ha pasado algo lo suficientemente grave que puedo perder un dedo. Vamos a ponernos a prueba, entonces. Vamos a poner a prueba en qué crees realmente. Y ahí en ese momento fue cuando dije, pues sí, voy a apostar por esto. Y efectivamente, Ángel Gracia tenía toda la razón del mundo. Ángel Gracia, máximo promotor de las virtudes y propiedades del agua de mar en España. Y probablemente del mundo, porque es un pionero, es un gran pionero. Bueno, me alegra escuchar esto, que esté corroborado además que el agua del mar pueda curar a personas, al igual que el MMS, que se ha intentado vender como un fraude, pero no es ningún fraude. Hay gente que tiene esos potes en su casa y yo estoy a favor del MMS y lo digo públicamente, porque entrevisté a un hombre llamado Gianni Amores y me mostró fotografías de personas y sus efectos 20 días antes y 10 días después. Ahí va. Ya. Bueno, Yo no puedo hablar de MMS porque no lo he probado, pero sé que sufrió bastantes problemas legales Andreas Kalker, creo que era. Sí, Kalker, sí. Y bueno, me parece increíble que haya tenido que pasar por todo esto. Este señor que con toda la buena intención del mundo, pues nada, quiso dar a conocer esta mezcla que creo que se hacía con ácido cítrico, ¿verdad? Sí, son unos minerales, que hay 2 potes, uno que tienes que meter unas cucharadas y bueno, alguna historia de esas, ¿no? Pero bueno, eso es un tema largo y que se puede discutir en otra parte. Ahora voy a dar turno a David Cases, que hay 2 Davids aquí, el invitado y el escéptico, como lo llamamos, aunque él no se nota demasiado escéptico. Bueno, a ver, por ahora me he mantenido así un poco a la escucha, he ido apuntando un montón de cosas de lo que hemos empezado a hablar. La verdad es que se nos ha ido el tema hacia otros derroteros, pero bueno, aún así. Bueno, empezando por el tema de la mitología, de las historias estas que pues se han ido recorriendo todo el mundo, que son muy parecidas. ¿No crees tú que podría haberse debido a un proceso de migración de pues historias que ya se sacaran mucho antes, pero que simplemente fueran eso, historias con un origen y que fueran evolucionando y recorriendo todo el mundo, pero no necesariamente porque hubo alguien hubo, digamos, unos seres que provenieran del espacio, que salían donde fuera, que puso esa historia, sino que en algún momento se le ocurrió la historia y fue todo evolucionando. Sabemos muy bien que en los mitos sumerios surgieron otras religiones como la hebraica, como la egipcia, como la cristiana, y han sido pues esos mitos que han ido evolucionando de un lado para otro. ¿Cómo tenemos la certeza de que realmente vinieron aquí y que dejaron esas historias? Y no fue alguien de aquí, un ser humano primitivo al que se le ocurrió pues contar una historia, a lo mejor para ya empezar a controlar a los demás de la tribu y que a partir de ese momento pues, hayan seguido controlando pues como sí, hasta ahora. Un modelo de control social, sí, de ingeniería social, creada por los monarcas, los líderes de las tribus o luego los faraones. Exacto. No decir, opino de los cielos o de unas seres superiores, sino que fue alguien muy listo al que se le ocurrió, mira, si les cuento esto a estos, me hacen caso seguro. A ver, el problema es que, claro, cuando hay miles, millones de pruebas, vamos a decir, circunstanciales a nivel histórico, algunas no tan circunstanciales, porque cuando se encuentran restos de uranio 235 en un terreno donde ya ha habido leyendas, donde ha habido guerras entre dioses y parece que ha habido ciertas explosiones nucleares, pues ahí ya no son tan pruebas circunstanciales. Pero bueno, o ha habido incluso generaciones enteras que han enfermado de cáncer, aposentadas en ciertas regiones del Mar Muerto. Pero bueno, dejando de lado eso, lo que para mí me resulta de ciencia ficción es que mentes, o sea, ideas, conceptos, mitos surgidos de mentes calenturrientas, mentes fértiles, imaginativamente hablando, hayan podido crear en diferentes épocas y culturas algo que luego resulte que ese mensaje
se corresponde con el siglo XX o siglo XXI. Y además que lo que parece que ha hecho esa gente de la antigüedad es utilizar símiles, un carro volador, un carro de fuego, vamos a decir. Bueno, evidentemente, pues, el mito de la caverna, pues si tú no conoces, no puedes darle una explicación, un nombre. ¿No? Bueno, ellos lógicamente buscaban algo que comparativamente tenían a mano para darle un nombre a eso que estaban viendo, ¿no? Entonces lo hacían de la forma... Era una estatua de sal, ¿eh? Cuando la mujer de Lot se da la vuelta y se convierte ahí. Bueno, entonces todo es siempre lo mismo. Prácticamente es lo mismo. Si fuesen historias inventadas, David, estaríamos hablando de cosas muy triviales, muy variadas. Uno hablaría de una cosa, el otro de otra. Aquello no tendría ni pies ni cabeza. Lo que no puede ser es que todos hablen de lo mismo. Y hablen de conceptos, como digo, del siglo XX, XXI. De alta tecnología, de armas, de cosas relacionadas con el psiquismo, sobre todo. Yahvé es capaz de inducir a los egipcios a avanzar por la cortina de agua, ahí en el Mar Muerto, para que mueran todos ahogados detrás de Moisés. Entonces, hay una parte muy importante que también aparece en otras culturas, ¿no? De que estos dioses controlan la mente de los seres humanos y hace que incluso se suiciden, se maten entre ellos ejércitos enteros. Entonces, bueno, hay una serie de paralelismos que no son miles, son millones de pruebas circunstanciales, vamos a decir. Todas juntas hacen un todo que conforma una columna vertebral perfectamente erguida, que se sostiene absolutamente. Obviar eso sería poco menos que volver otra vez a, a considerar mitos algo que desde luego para mí son hechos. Pero luego, tú, vale, puedes decir, si quieres puedes negarme todo eso, pero es que luego te vas al siglo XX y a partir del siglo XX hasta hoy, toda la documentación que existe a nivel de avistamientos, de aterrizajes, de contactos, de abducciones, no hemos hablado de abducciones, es un tema tremendo, que si lo estudias desde el punto de vista psiquiátrico, como sociológico, como terapéutico, como lo que tú quieras, te vas a dar cuenta que tiene una realidad objetiva, que aquello no es una invención de la persona, no son enfermedades mentales, aquello deja unas marcas en la piel, aquello muchas veces son abducciones en 4, 5, 6 personas. Hay gente abducida que, desde luego, vamos a decir, si queremos concederle importancia a las acreditaciones universitarias, pues hay psiquiatras que han vivido sus propias experiencias de abducción. Hay jueces, hay abogados, hay políticos, hay gente de todas las edades y profesiones y estratos sociales. Y todos hablan de lo mismo. Todos hablan de lo mismo. Hay implantes, hay gente que ha tenido en sus manos objetos que delante de una cámara se han fusionado, se han desaparecido de sus ojos. Y se ha podido determinar ciertas estructuras moleculares, algunas de ellas que no corresponden a aleaciones humanas hechas por el hombre. Entonces, ya te digo, son infinitas las evidencias de todo esto. Por todos los ámbitos, sea antropología, sea arqueología, analízalo por donde quieras. Por donde quieras, hasta por el agujero de una aguja. Lo puedes mirar desde todos los prismas. La ufología, David, ha sido analizada desde todas las posiciones habidas y por haber. La cojas por donde la cojas, toda te lleva a conformar una columna vertebral, fenomenológicamente hablando, perfectamente científica y factible. Estamos ante no una, sino varias inteligencias que no son humanas y que nos controlan desde la noche de los tiempos. Y bueno, otro de los temas, volviendo al tema este que acabas de decir ahora, de que nos controlan desde la noche de los tiempos, ¿qué explicación tendría? A ver, yo es que no logro entender por qué alguien hace 400.000 años de repente se le ocurra un plan
a tan largo plazo. O sea, vamos, aquí a lo mejor... O sea, Para largo plazo, ¿para quién? Pues no sé, para nosotros, no sé realmente... Claro, Pero es vamos, una interpretación muy subjetiva, ¿eh? Porque, claro, el tiempo que transcurre para nosotros a lo mejor no transcurre de la misma forma para otras entidades, o quizás sí, pero ellos tienen una forma de prolongar sus vidas a unos niveles que nosotros, desde luego, pues empalidecemos. Uh-huh. Ya, pero bueno. Entonces, claro... Soy de la opción de, si hay una forma sencilla de hacer las cosas, ¿para qué hacerla tan complicada? ¿Para es qué que, tardar claro, tanto? ¿Para qué hacer tantos retoques aquí y allí para pero, conseguir llegar al plan? claro, pero si entendemos que la humanidad es una franquicia para ellos, que la necesitan, porque estamos hablando de entidades que vibran en unas cotas muy bajas de energía, vamos a decir, y que necesitan nuestra energía alterada a través de ciertos estados relacionados con el dolor, el sufrimiento, y eso es algo que tiene mucho sentido desde el punto de vista de que nosotros estamos haciendo lo mismo con los animales. Nosotros disfrutamos matando a los toros. Nosotros disfrutamos cazando. Disfrutamos con la sangre. Uh-huh. O sea, en cierta manera somos unos bestias, unos psicópatas. Y nadie hace nada. Y esto sigue y sigue siglo tras siglo. Seguimos así. Pues esto mismo están haciendo estas entidades con nosotros. Muy parecido a lo que nosotros hacemos con los animales, que nos los comemos también. Uh-huh. Ellos se alimentan de nosotros de muy diversas formas. Y no es nada complicado, David. No es un concepto... No, al contrario, es muy sencillo, muy simple. Se alimentan y punto. Y por eso está el mundo como está. Y ponen a las naciones a pelearse unas con otras. Para que esto no acabe como fichas de ajedrez. Como piezas de ajedrez. Uh-huh. Entonces, llega un momento que uno dice, bueno, vamos a ver, ¿a dónde nos lleva todo esto? Todo esto nos lleva a que el punto final a todo esto solamente lo podemos dar nosotros. Porque nosotros somos los que verdaderamente tenemos el poder. Porque son ellos los que nos necesitan a nosotros, ¿eh? Nosotros a ellos no los necesitamos. Yo estoy convencido de eso, vamos. Lo que pasa es que mientras nos vamos rigiendo por estos parámetros de la economía, que hasta ahora hemos creído que era sostenible, poco a poco vamos viendo que esto se está yendo de madre. Vamos apoyando unas políticas pues cada vez pues más radicales, las empresas más privatizadas. Al final va a llegar un momento que vamos a... Bueno, no sé si hemos llegado ya a la película Robocop de 1987, que nos planteaba un mundo pues casi George Orwell, ¿no? Muy orwelliano, ¿no? En donde las empresas, las grandes corporaciones privadas se hacían cargo de la protección de las ciudades, ¿no? De la seguridad, con sus contactos en el ejército, por supuesto. Y ellos mismos son los que pactaban con los líderes y las mafias y el mercado de la droga, ¿no? Los capos de la droga. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Y estamos hablando de una película del año 87, ¿no? Sí. Entonces, bueno, mientras la gente vaya sosteniendo este sistema insostenible, pues lógicamente esto va a seguir. Esto va a seguir. Cuando el ser humano entienda y ascienda hacia una forma de conciencia basada únicamente en el trabajo común, en el amor, en el respeto entre los seres humanos, vamos a dejar de ser alimento para ellos y se van a tener que ir. Y no hay otra. Estos se van si no pueden alimentarse. Se van a donde puedan alimentarse. Pero bueno, creo que vayan a joder la marrana al vecino de al lado. No se dejen en Me paz a acuerdo, nosotros. David, quería poner un dato sobre la mesa. Me acuerdo de aquellas declaraciones que hizo Alex Collier en el 94. ¿Qué hacían los reptilianos a seres humanos? Él acusaba directamente de que son culpables de más de 200.000 desapariciones de personas en la humanidad. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Bueno, mis fuentes me han podido decir que los andromedanos les contactó y él los ha visto físicamente y
estas razas le dijeron todo eso. Y la gente dice, no, este hombre se le ha ido la olla. No, no, ese hombre está amenazado de muerte. No puede ni salirse de Estados Unidos. Estamos hablando de que si tan... Bueno, mal- yo no soy, yo desde luego no soy psiquiatra, pero creo que no hace falta ser psiquiatra, no hace falta ser psiquiatra para ver que Alex Collier está más sano que un psiquiatra, muchísimo más sano que un Y psiquiatra. es verdad, Alex Collier está más sano que la hostia. Ese hombre, desde luego, una de dos. Vamos a decir, o dice la verdad o dice la verdad. No hay otra, no hay otra. Ese hombre lo que cuenta es, vamos, o sea, tendría que ser un actor, vamos, tendrían que darle un Oscar por su interpretación. Sí, ciertamente. Además que todo lo que dice encaja perfectamente con toda la investigación seria que tenemos. Y eso que yo no suelo conceder mucho crédito a la gran mayoría de contactados. Yo en 20 y pico de años solamente, vamos a decir, me habré escuchado de una forma, pues vamos a decir, en profundidad a 3, 4 contactados, pero la verdad que suelo desconfiar bastante de ellos. Otro dato interesante es el famoso Bob Dean, que dijo que los Anunnaki llegarían en el 2017. No sabemos cómo ha conseguido esa información, pero sabemos que Bob Dean no diría cosas por decir, y además Bob Dean, creo que Manuel, tú conoces a Bob Dean, ¿no? De haberlo visto en algunos vídeos, y creo que me comentaste que dice la verdad, que no lo dudas. Sí, pero yo lo que diría, y creo que David estará de acuerdo con nosotros, y tú y yo que hemos hecho varias entrevistas, sobre todo a investigadores como David, que todos terminamos que estas cosas del tema OVNI acaba siendo en un despertar de conciencia de las personas que lo ven. Por eso no todo el mundo ha sido capaz de ver objetos volantes no identificados, ¿no? Sino que va a parar a un despertar de conciencia. Este ha sido un objeto identificable. Sí, sí. Y este ha sido identificado, ¿eh? Sí. Madre Quiero mía. decirte que yo creo que va un poquito ahí, ¿no? Que nosotros, nuestra conciencia es la que hará cambiar ese paradigma que tenemos de miedo o lo que nos estamos viendo en las pantallas de la televisión o en los periódicos, que nos están machacando con esta maldad o que nos están llenando con energía negativa, que estos se alimentan de esta energía que nosotros generamos y que somos nosotros mismos los que podemos cambiar nuestro futuro. La ciencia nos demuestra, a base de pequeños experimentos caseros que puede hacer cada uno, que los pensamientos positivos te hace que las cosas funcionen de una manera, que el pensamiento negativo hace que aquella misma arroz actúe de otra forma, y que si no le haces ningún caso, también actúa diferente. Y tienes ahí un experimento casero que cada uno se lo puede hacer en casa. Entonces nosotros mismos somos los potenciadores de nuestra realidad, y podemos crear una realidad diferente y buena para toda la humanidad. Por supuesto. Porque somos sí. un granito de arena, pero estamos juntos, montamos una montaña o hacemos Bueno, ellos lo que tienen miedo de estos de arriba es que nosotros, que por ahora somos piezas de ajedrez, las piezas de ajedrez levanten la cabeza para arriba y digan, ya os hemos pillado. Ya hemos visto los hilos de la marioneta. No, pero Sí. Pero lo que ha pasado antes ha sido un fenómeno ufológico. Ha sido ni nada más ni nada menos Sí. que un avión que ha sonado como una rapidez brutal. Digo, pues eso será que a Manuel ya lo están espiando. Cuidado. Era Fernando Alonso. Sí. Bueno. Será eso. Bueno, Pues pues no sé, yo ya no sé qué preguntarle más a David, si él quiere hacernos una reflexión final, ¿no? Bueno, una reflexión final. Bueno, es muy interesante que hoy haya participado David Cases, y que él, con sus dudas de su mente, pues eso, un poco escéptica, a mí me ha parecido muy interesante. Por supuesto que sí, porque a veces es importante partir un poco de cero y decir, bueno, vamos a ver, porque los que investigamos todo esto vamos cada vez más. Entonces, también es importante atender a las preguntas que generan más dudas y un poco volver a párvulos, volver a párvulos en este tema de las conspiraciones, ¿no? No, sí me he quedado también con algunas así, no sé, por ejemplo, a ver, ¿cómo realmente sabes que no te están controlando para pensar esto que estás pensando ahora?
y que lo que estás pensando no es cierto, sino aquello que te han inducido a pensar? Bueno, yo te respondería que toda la vida, como me han intentado mostrar un sistema idílico de sociedad y he visto que no funciona, pues simplemente y humildemente he intentado salirme de este sistema para ver que hay otros sistemas alternativos, simplemente. Yo no creo que precisamente yo sea una persona manipulable, porque ya en el colegio estuvieron a punto de echarme varias veces. Soy bastante, vamos a decir, bastante difícil, bastante difícil. Creo que antes de yo ser manipulado, te lo digo en serio, cojo una pistola y me vuelo la cabeza yo mismo. Bueno, sí, hay casos de gente de mi edad que se han salido. Hay un caso, por ejemplo, de una chica que tiene una beca del 8,7 y no le quieren dar ni la subvención, ¿no? Una auténtica vergüenza para que nos están impidiendo que avancemos. Por eso nos estamos metiendo las cosas alternativas y funciona, y funciona. Y no lo que nos pone el oficialismo, que es creerte que las farmacéuticas son los ángeles de la vida, creerte que el fútbol es muy bueno cuando lo fundaron los ingleses, que son los masones. Esa es la historia verdadera del fútbol. Bueno, para mí lo más triste es creerte que, vamos a decir, toda la podredumbre del planeta, las guerras, la miseria, el hambre, todo es por una mala gestión de las Naciones Unidas y de malas gestiones políticas. Esto sí que es infantil. Eso sí es ser bastante infantil y no darse cuenta de que todo este sufrimiento es una franquicia. Sí, total. No, efectos colaterales de la guerra, no sé qué. No, nada de eso. Bueno, pues ya por llegar al final de este programa, ha sido súper interesante. Esperemos tenerte de nuevo aquí, David, porque sabemos que tienes muchísima información. Felicidades por la conferencia que diste en Torre Don Jimeno en el Congreso del Misterio y de Conspiraciones. Desde aquí enviamos un fuerte saludo a Miguel Celades, a Sergio Ruiz, a Pili Reyes, Rafa Fernández, a todos que pudimos vernos ahí, y a José Antonio García, sin ninguna duda, un gran investigador, lo digo en voz alta. Y nada, pues ya sabemos a dónde podemos encontrar a David, en davidparcelisa.org, y también en su canal de YouTube, Rimbel35, un canal que cuenta con miles de suscriptores, muchos miles de despiertos. Y bueno, la verdad que gracias, David. Al final hemos cumplido lo pactado. Bueno, yo te dije que no te fallaría. Pues mira, te lo agradezco mucho porque esto de hoy lo llevaba pues muchísimo tiempo. Ay, ¿cómo lo vamos a hacer? Y Manuel me estoy diciendo, he hablado con David, vamos a tener la entrevista, y al final pues quedó en la nada. Y hoy pues Manuel ha sido hoy, tocaba hoy. Hoy tocaba, ya somos día 1 de junio, entramos en un mes importante, el mes de junio va a haber muchos cambios, me han dicho. Y bueno, también dar las gracias a nuestros dos nuevos fichajes, sobre todo las sorpresas que hemos fichado a Misterios al Descubierto, a Cristóbal. Para mí es una gran sorpresa porque él está vinculado con el equipo de Gran Misterio, donde Iván también mantiene una gran amistad con el equipo de Gran Misterio y con más personas. Sobre todo Cristóbal, también muchas gracias. Tu parte que has aportado hoy, muy buena, de verdad, me gusta. Y te felicito aquí en voz alta, me ha gustado cómo has estado hoy. Has hecho las preguntas correspondientes de lo que tú conoces. Bueno, me vais a dar un certificado o algo, ¿no? Sí, Cristóbal, estamos en ello, no broma, ¿eh? No. Yo estoy muy contento, de verdad, muy contento de estar con vosotros y bueno, siempre es bueno estar en buena compañía. Pues sí, a ti te pueden encontrar en Facebook como Cristóbal Toro Núñez, te hicieron cambiar el nombre estos del Facebook, pues bueno, es una censura a nivel mundial, y también como Misterios al Descubierto en YouTube. Luego vamos en parte, gracias Cristóbal, con David Cases. David Cases ya lo conocéis, también David que ha participado un par de veces en CSIJOA, pero en formato MP3, en formato audio, con esas entrevistas como la de Jesús Callejo, con Rebeca Van Winter, bueno, entre otras muchas. David, de verdad, gracias. Has estado muy bien, La parte esa escéptica
ha sido muy buena, me ha gustado, creo que la audiencia lo agradecerá y bueno, pedimos disculpas por la tos de Manuel, esto es lo... No, son cosas que pasan, que la Es lo gente que lo hay. entiende. Sí, sí, sobre todo algunos problemas que hemos tenido con mi imagen de webcam que lo hemos podido arreglar en mitad del transcurso y disculpas. David, adelante, muchas gracias también. Pues nada, ha sido un placer estar con todos vosotros. Muchas gracias a David por estar aquí también con nosotros y pues compartir todos sus conocimientos y responder a mis preguntas. No sé, a lo mejor han sido un poco flojitas. No, no, hombre, no, que ha estado muy bien. Claro que sí. Pero bueno, muchas gracias y encantado de estar con todos vosotros. Pues de nada, David, esperamos tenerte un par de veces aquí, David Cases, para no confundir a la audiencia. Y nada, por último, pues a Manuel Pitar ya aquí del equipo de Cesi Juan, como siempre, nos está ayudando mucho. De verdad, es de gratitud, Manuel. Tu ayuda es muy buena. ¿Qué más puedo decir? Y también a Gabriel Wildemar, un saludo muy grande, a Maurice Weber también, un gran investigador. Y a mucha gente más, que la lista es muy larga, y a Pili Reyes también, que hacen una gran labor, Victoria Ken y el equipo de Benjamin Fulford. Manuel, adelante. Bueno, pues daros las gracias a vosotros cuatro, a David principalmente porque ha respondido a todas nuestras preguntas, a David Casas que lo he conocido hoy, a Francisco, bueno, Misterios al Descubierto también. Cristóbal. Y bueno, Cristóbal, perdona. Y a ti, Juanito, ¿qué te voy a decir? Pues que eres el rey del mambo y que con la edad que tienes y con la proyección que llevas, pues vas a llegar muy lejos. Bueno, y bueno, gracias a todos. A eso quería llegar, que David me lo estuvo diciendo. La palabra que él dijo en el banco, cuando estaba Vicente Fuentes y JL, dice, ¿qué edad que tiene chaval? Y me ha dejado sorprendido, vamos, David lo contó así, fue una cosa que le dejó magnífico y le dejó fascinante, ¿no? Pero bueno, David, ya tienes las puertas abiertas aquí, además que estamos vinculados aquí todo el mundo ya casi, Ciencia y Espíritu en busca de la mesa de Salomón. Bueno, entramos en esa élite del misterio, ¿no? Es una élite de grandes despiertos. Pero bueno, pues nada, oyentes, teleoyentes de Cesi Juan, ya saben que cada programa es nueva información que aplicamos a todos y todos nos estamos despertando. Ahora es la hora de la verdad y hoy hemos descubierto muchas más cosas de los Anunnakis, un programa patrocinado por Radio y Televisión Ciencia y Espíritu, Radio Sapiens, que lo transmiten en formato de audio, y CCN, que es, bueno, es un programa de Estados Unidos a donde realizo mis programas los sábados, que alguna vez que otra podrían poner algún programa y lo vamos a solicitar. Pues nada, a todos que han estado aquí, tanto al invitado David Parcerisa y a los panelistas contertulios, muchísimas gracias de verdad. Hoy ha sido una gran y gratitud entrevista con muchas preguntas que han sido muy interesantes.